La trágica noche de Halloween, el caso de Timothy O'Brien. Era la víspera de Halloween de 1974, una noche que en muchos hogares estadounidenses es sinónimo de risas, disfraces y una gran cantidad de dulces. Para los niños, es uno de los días más esperados del año. Así lo era para Timothy O'Brien, de tan solo 8 años, quien había salido junto a su hermana y su padre, Ronald Clark O'Brien, en busca de las típicas aventuras de Trick or Treat. Sin embargo, lo que debía haber sido una noche de diversión, se convertiría en una tragedia macabra, marcada por la traición más aterradora, la de un padre que sacrificaría la vida de su hijo en un frío y calculado acto. Una familia normal, la familia O'Brien vivía en Deer Park, un suburbio tranquilo de Houston, Texas. Ronald Clark O'Brien era un hombre conocido en su comunidad, trabajador, casado y padre de 2 hijos, Timothy y Elizabeth. Parecían una familia americana promedio, involucrados en la iglesia y comprometidos con sus vecinos. Nadie podía imaginar lo que estaba por venir. Ronald tenía un trabajo respetable, pero había algo que la gente no sabía: estaba profundamente endeudado. Ronald había estado teniendo problemas financieros, acumulando préstamos que no podía pagar. En algún punto, en medio de su desesperación, algo oscuro y retorcido comenzó a gestarse en su mente, y si pudiera deshacerse de sus problemas de dinero cobrando una póliza de seguro de vida sobre uno de sus hijos. Preparando el escenario, en el verano de 1974, Ronald comenzó a planear meticulosamente el desvivimiento de su hijo. Con un frío y calculado enfoque, adquirió pólizas de seguro de vida para sus 2 hijos, Timothy y Elizabeth, sin que su esposa lo supiera. Inicialmente, las pólizas eran pequeñas, pero poco a poco las fue aumentando hasta que en octubre de ese año, había asegurado la vida de Timothy por una suma considerable, $60,000. Para una familia en quiebra, esa cantidad representaba la salida a todos sus problemas financieros. Ronald no se detuvo ahí. Sabía que un desvivimiento convencional levantaría sospechas inmediatas, y entonces tuvo una idea macabra: usar el contexto de Halloween para disfrazar el crimen. Si lograba que Timothy muriera envenenado con dulces, la muerte parecería un trágico accidente, algo posible durante esa noche en que miles de niños recogían caramelos de extraños. El 31 de octubre de 1974, la noche comenzó como cualquier otra de Halloween. Ronald se ofreció a llevar a Timothy, Elizabeth y otros 2 niños del vecindario a hacer trick or treat en un área cercana. Los niños iban emocionados, corriendo de casa en casa, recogiendo dulces y golosinas en sus bolsas. Ronald se mantuvo detrás, observando cada movimiento con una mirada casi calculadora. En un momento, se acercaron a una casa que tenía las luces apagadas, un indicativo de que probablemente no estaban participando en la festividad. Los niños tocaron el timbre, pero nadie respondió. Mientras los niños se alejaban, Ronald decidió quedarse atrás unos momentos. Cuando volvió a unirse al grupo, llevaba 5 sobres grandes de Pixie Sticks, una golosina en forma de polvo de azúcar. Les dio uno a cada niño, incluida su hija Elizabeth. Lo que los niños no sabían es que los sobres que Ronald les había dado estaban adulterados con cianuro, un veneno letal que actúa rápidamente al entrar en el sistema. Sin embargo, esa noche solo Timothy consumió el Pixie Sticks. Cuando llegaron a casa, Timothy, emocionado por los dulces que había recolectado, pidió a su padre que le dejara comer uno antes de acostarse. Ronald, en una fría muestra de indiferencia, le ofreció el Pixie Sticks que él mismo había envenenado. Timothy intentó comer el polvo de azúcar, pero comentó que tenía un sabor amargo y desagradable. Ronald le ofreció un vaso de jugo para ayudarle a pasarlo. Pocos minutos después, Timothy comenzó a convulsionarse, cayendo al suelo y retorciéndose de dolor. Su respiración se volvió irregular, y en cuestión de minutos, quedó inconsciente. La ambulancia fue llamada de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Timothy fue declarado muerto antes de llegar al hospital. Los médicos no podían creer lo rápido que todo había sucedido. Al realizar la autopsia, encontraron que Timothy había ingerido una cantidad suficiente para desvivir a varios adultos.
La comunidad quedó devastada. En un principio, todos pensaban que se trataba de una tragedia accidental, que alguien había envenenado los dulces que se repartieron esa noche. El miedo se extendió rápidamente. Las familias comenzaron a tirar los dulces recolectados por sus hijos, aterrorizadas de que algo similar pudiera pasarles. La policía lanzó una intensa investigación, intentando rastrear el origen de los Pixie Sticks. Sin embargo, con el tiempo, la historia comenzó a desmoronarse. Las entrevistas a los vecinos revelaron que nadie más había recibido los sobres envenenados. Además, Ronald no parecía estar tan devastado como debería estarlo un padre que había perdido a su hijo. Cuando la policía investigó sus finanzas, encontraron que Ronald había estado enfrentando serios problemas económicos, y lo que fue aún más revelador, descubrieron las pólizas de seguro que había adquirido recientemente para sus hijos. El clavo final en el ataúd fue cuando la policía encontró evidencia de que Ronald había estado haciendo preguntas sobre el cianuro y había intentado comprar el veneno meses antes de los hechos. Fue arrestado y acusado de asesinato en 1975. El juicio de Ronald Clark O'Bryan fue rápido y concluyente. Los fiscales lo apodaron The Candyman y el hombre que acabó con Halloween. La evidencia contra él era abrumadora, y el jurado no tardó en declararlo culpable. Fue sentenciado a muerte, y el 31 de marzo de 1984, Ronald fue ejecutado mediante inyección letal. Durante el tiempo que pasó en prisión, Ronald nunca admitió su culpabilidad, manteniendo su inocencia hasta el final. Sin embargo, el mundo exterior no tenía dudas sobre lo que había hecho. El caso de Timothy no solo destrozó a su familia, sino que también cambió la percepción de Halloween para siempre. El caso de Timothy O'Bryan provocó un pánico masivo en torno a los dulces de Halloween. Durante los años siguientes, muchos padres comenzaron a inspeccionar meticulosamente los caramelos que sus hijos recolectaban, buscando cualquier signo de adulteración. Algunos hospitales incluso ofrecían servicios gratuitos de rayos X para escanear los dulces y asegurarse de que no contuvieran objetos extraños. Aunque los casos de envenenamiento o adulteración de dulces son extremadamente raros, el miedo persistió durante décadas. Halloween ya no era una simple noche de diversión. La tragedia de Timothy se convirtió en una advertencia sombría de lo que podía suceder cuando se confiaba en extraños. La muerte de Timothy O'Bryan fue un evento horrendo que rompió la inocencia de Halloween en la mente de muchos. Aunque el caso sucedió hace más de 40 años, sigue siendo una de las historias más escalofriantes y trágicas asociadas a la festividad. La traición de Ronald, un padre que debería haber protegido a su hijo, resuena como una advertencia sobre el peligro que puede esconderse detrás de una fachada familiar. Este relato ofrece una visión detallada de una de las tragedias más sombrías de Halloween. Continuamos con el misterio de Halloween, la desaparición de Hayun Johnson. La llegada de Halloween de 2001 en Charlottesville, Virginia, parecía ser una noche como cualquier otra para los estudiantes universitarios. Para Hayun Johnson, una joven de 25 años de origen surcoreano que estudiaba en la Universidad de Virginia Occidental, esa noche prometía ser divertida y llena de risas. Estaba lista para disfrutar de la festividad disfrazada de conejita de Playboy, un disfraz común entre los estudiantes que asisten a las fiestas de Halloween. Pero lo que empezó como una noche de celebración se convertiría en uno de los misterios más grandes y trágicos de los últimos tiempos. Cindy fue vista por última vez en la madrugada del 1 de noviembre de 2001, después de regresar de una fiesta con amigos. Desde ese momento, desapareció sin dejar rastro. A pesar de los esfuerzos de búsqueda, investigaciones policiales y la atención de los medios, nadie ha logrado resolver el enigma de qué le sucedió a Cindy. Esta es la historia de su inexplicable desaparición. Una vida prometedora, Cindy Son nació en Corea del Sur y se mudó a los Estados Unidos cuando era una adolescente para vivir con su familia en Springfield, Virginia. Era una joven inteligente, amigable y llena de sueños. Se inscribió en la Universidad de Virginia Occidental, donde estudiaba artes visuales y disfrutaba de la vida universitaria como cualquier otra estudiante. A sus amigos les encantaba su actitud positiva y su energía contagiosa.
Cindy era el tipo de persona que siempre tenía una sonrisa en el rostro. Con una vida llena de promesas y planes para el futuro, Cindy estaba emocionada por lo que el destino le deparaba. Pero esa fatídica noche de Halloween cambió todo, cuando el destino la llevó a un destino desconocido. La noche del 31 de octubre de 2001, Cindy se preparó para salir de fiesta con sus amigos. Eligió un disfraz de conejita de Playboy, unas orejas de conejo, un corsé negro y una falda corta. Aunque el disfraz era revelador, no era inusual para la ocasión, ya que las fiestas de Halloween en las universidades suelen tener un ambiente relajado y desenfadado. Junto a dos amigos cercanos, Cindy se dirigió a una fiesta de Halloween local en la zona universitaria. La fiesta fue como cualquier otra de Halloween, llena de música, baile y jóvenes disfrutando de la festividad. Después de varias horas, Cindy y sus amigos decidieron continuar la noche en un club nocturno, donde siguieron bebiendo y divirtiéndose. Finalmente, alrededor de las 2 de la mañana, la noche comenzó a desvanecerse y el grupo decidió que era hora de regresar a casa. Los amigos de Cindy la dejaron en su apartamento en Black Bear, un complejo de apartamentos a las afueras del campus de la Universidad de Virginia Occidental. Uno de sus amigos se aseguró de que llegara bien a su puerta antes de despedirse. Fue la última vez que alguien vio a Cindy con vida. A la mañana siguiente, cuando los amigos de Cindy intentaron contactarla, no recibieron respuesta. Al principio, no se preocuparon demasiado. Pensaron que quizás estaba descansando o había salido a hacer alguna actividad. Sin embargo, cuando el tiempo pasó y no tuvieron noticias de ella, comenzaron a preocuparse. Cindy no era el tipo de persona que desaparecía sin decir nada. Finalmente, decidieron acudir a su apartamento para comprobar que todo estuviera bien. Cuando llegaron, encontraron una escena desconcertante, las puertas estaban cerradas y no había señales de disturbios. Sus pertenencias personales, incluido su bolso, teléfono celular y su bolso de maquillaje, estaban en el apartamento. Sin embargo, su disfraz de conejita, excepto la peluca y las orejas de conejo, no estaba. Parecía como si Cindy hubiera salido de su casa voluntariamente, tal vez para una breve caminata, pero nunca regresó. Los amigos y familiares de Cindy informaron de su desaparición a la policía, y la investigación comenzó rápidamente. Inicialmente, las autoridades consideraron la posibilidad de que Cindy pudiera haber salido a caminar y haberse encontrado con un peligro inesperado, pero no había pruebas que respaldaran esta teoría. No hubo testigos, cámaras de seguridad, ni evidencia tangible de lo que pudo haber ocurrido. Las autoridades peinaron el área cercana, buscando alguna pista sobre el paradero de Cindy. Se llevaron a cabo búsquedas exhaustivas en los bosques y terrenos circundantes, pero no se encontró absolutamente nada. Las semanas se convirtieron en meses, y la familia de Cindy se enfrentó a la agonía de no saber qué le había sucedido a su hija. A pesar de las numerosas teorías que surgieron, la falta de pruebas concretas dejó a los investigadores estancados. A lo largo de los años, han surgido varias teorías sobre lo que pudo haberle ocurrido a Cindy Son. Una de las primeras hipótesis fue que Cindy pudo haber sido víctima de un secuestro. Se sugirió que alguien la vio caminar sola por la noche y aprovechó la oportunidad para llevársela. Sin embargo, sin pruebas, esta teoría seguía siendo especulativa. En el 2003, 2 años después de la desaparición de Cindy, un informante de la policía afirmó que Cindy había sido secuestrada y desvivida por un hombre llamado Hugo Zelensky, quien había sido arrestado por otro caso de desvimiento. Según el informante, Zelensky y un cómplice secuestraron a Cindy la noche de su desaparición, la mantuvieron cautiva en su casa, luego le quitaron la vida y enterraron su cuerpo en su propiedad. La historia parecía tener cierto peso cuando la policía encontró los cuerpos de varias víctimas en la propiedad de Zelensky, pero el cuerpo de Cindy no estaba entre ellos. Aunque Zelensky fue condenado por otros crímenes, nunca se le acusó formalmente de la desaparición de Cindy Son. La teoría de que fue secuestrada por él sigue siendo una posibilidad, pero nunca se ha demostrado. Otra teoría es que Cindy podría haber sido víctima de tráfico humano. Charlottesville, al igual que muchas áreas universitarias, tiene un flujo constante de personas que entran y salen de la ciudad, lo que podría haber facilitado el secuestro de alguien sin dejar rastros. Sin embargo, como en las demás teorías, no se ha encontrado evidencia para corroborar esta hipótesis.
La desaparición de Cindy dejó una cicatriz imborrable en su familia. Sus padres, que vivían en Corea del Sur, quedaron devastados por la noticia de que su hija había desaparecido. Se mudaron a los Estados Unidos para estar más cerca de la investigación, pero cada día sin respuestas era una nueva pesadilla para ellos. Los amigos de Cindy también quedaron profundamente afectados. Algunos seguían culpándose por no haber hecho más para asegurarse de que ella estuviera a salvo. La comunidad universitaria, que una vez fue un lugar de risas y recuerdos felices para Cindy, se convirtió en un recordatorio doloroso de su ausencia. El caso de Cindy sigue siendo uno de los misterios sin resolver más desconcertantes de Halloween. La falta de evidencia, testigos y pruebas físicas ha hecho que su desaparición sea extremadamente difícil de resolver. A pesar de los años que han pasado, su familia y amigos nunca han perdido la esperanza de encontrar respuestas. Se realizaron vigilias y esfuerzos de búsqueda, pero el destino de Cindy sigue siendo un enigma. Su desaparición también sirvió como una advertencia sombría para las generaciones de estudiantes que llegaron después de ella. En una época de celebración, como lo es Halloween, el caso de Cindy recuerda a las personas que el peligro puede acechar en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso en medio de la diversión. La desaparición de Haeun John Cindy es un caso escalofriante que aún persiste en la memoria de quienes la conocieron. A pesar de los avances en tecnología forense y el acceso a nuevas herramientas de investigación, las autoridades no han podido resolver el misterio de qué sucedió aquella noche de Halloween del 2001. Su caso sigue sin resolverse, dejando a sus seres queridos con una eterna pregunta. ¿Qué le sucedió a Cindy? Te presento la tercera historia, el caso de Martha Masley, una tragedia de Halloween en 1975 que, aunque ocurrió hace más de 40 años, continuó impactando al público durante décadas. Mientras el caso permanecía sin resolver hasta su juicio en el 2002. En Halloween de 1975, en la exclusiva y tranquila comunidad de Bell Haven, en Greenwich, Connecticut, parecía un día más para los jóvenes de la zona. Entre ellos, Martha Masley, una adolescente de 15 años llena de vida y alegría, había estado socializando con sus amigos y vecinos, disfrutando de la festividad como cualquier otra joven. Nadie esperaba que esa misma noche, Martha desaparecería y sería encontrada al día siguiente, brutalmente desvivida cerca de su casa. El caso de Martha conmocionó a la comunidad, no solo por la naturaleza violenta del crimen, sino por los sospechosos que surgieron. Había conexiones con la familia Kennedy, lo que añadió una capa de controversia y misterio. A pesar de la atención de los medios, el caso permaneció sin resolver hasta que finalmente, en el 2002, un veredicto trajo cierto tipo de cierre, aunque las preguntas sobre esa fatídica noche aún persisten. Martha Elizabeth Masley nació el 16 de agosto de 1960 y a lo largo de su corta vida, fue descrita como una joven alegre, amable y sociable. Su familia se mudó a Bell Haven en 1974 y rápidamente se adaptaron a la vida en este exclusivo vecindario lleno de lujosas mansiones, prósperas familias y jóvenes bien conectados. Martha era una estudiante destacada en la Greenwich School, participando activamente en deportes y actividades extracurriculares. Era popular entre sus compañeros y conocida por su personalidad radiante. El futuro de Martha parecía prometedor. Era una joven con una gran red de amigos y una vida llena de actividades emocionantes. Pero todo cambiaría drásticamente durante las festividades de Halloween en 1975. El 30 de octubre de 1975, conocido como Mischief Night, es una tradición en muchas áreas de los Estados Unidos en la que los adolescentes suelen participar en bromas ligeras y travesuras la noche antes de Halloween. Martha, junto a otros adolescentes del vecindario, decidió pasar la noche socializando en casa de sus vecinos, los Skakel, una familia rica y conocida en la zona, debido a su relación con los Kennedy. Los hermanos Skakel, Michael y Thomas, estaban entre el grupo de adolescentes con los que Martha socializó esa noche. Los relatos sobre lo que sucedió esa noche son vagos y confusos. Martha pasó gran parte de la noche con Michael y Thomas Skakel, y alrededor de las 9:30 de la noche, fue vista por última vez. Su madre, Dorothy Masley, comenzó a preocuparse cuando Martha no regresó a casa a la hora habitual.
Tras una búsqueda inicial en la casa y los alrededores, la familia se fue a dormir con la esperanza de que Marta apareciera por la mañana. La mañana del 31 de octubre de 1975, Dorothy Masley continuó buscando a su hija y finalmente, alrededor del mediodía, encontró a Marta en el césped trasero de su propia casa. Su cuerpo estaba tirado debajo de un árbol, golpeado brutalmente y parcialmente desvestido. La autopsia reveló que había sido golpeada en la cabeza y el cuerpo con un palo de golf, y luego desvivida con el mismo palo partido. La escena era tan brutal que conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. El palo de golf fue identificado como parte de un juego de la casa de los Skakel, lo que inmediatamente despertó sospechas sobre los hermanos Michael y Thomas Skakel. Sin embargo, a pesar de la conexión con los Skakel, la investigación inicial no logró obtener pruebas suficientes para arrestar a ninguno de los dos. La poderosa influencia de la familia Kennedy, a la que los Skakel estaban vinculados, sumó una capa de complicaciones, alimentando especulaciones sobre la posibilidad de que el poder y la riqueza estuvieran protegiendo a los culpables. En los años siguientes al asesinato, la policía investigó a fondo a los Skakel, pero el caso se mantuvo frío debido a la falta de pruebas concluyentes. A pesar de los rumores persistentes y la especulación en torno a Michael y Thomas Skakel, ambos negaron cualquier participación en el crimen. Ambos proporcionaron coartadas, aunque las historias que dieron a la policía eran vagas y, a veces, contradictorias. La investigación original se complicó por la falta de testigos directos y evidencia física clara. Aunque el palo de golf estaba vinculado a la casa de los Skakel, no había pruebas de ADN que pudieran implicar directamente a Michael o Thomas en el asesinato. Con el paso de los años, el caso de Marta Masley fue quedando en el olvido, y los Masley temían que nunca se haría justicia por su hija. El caso de Marta Masley permaneció sin resolver hasta la década de 1990, cuando una nueva ola de atención pública y una serie de libros, incluidos Grenton de Timothy Dumas y de Mark Vermen, reavivaron el interés en el asesinato. Estos libros exploraron las tensiones dentro de la investigación y señalaron a Michael Skakel como el principal sospechoso. Finalmente, en 1998, el caso fue reabierto gracias a nuevos testimonios y avances en las técnicas de investigación forense. Un testigo afirmó que Michael Skakel había confesado haber desvivido a Marta a un grupo de amigos en una clínica de rehabilitación. En el 2000, un gran jurado decidió acusar a Michael Skakel de asesinato y fue arrestado poco después. La noticia conmocionó a la comunidad, especialmente debido a la prominencia de la familia Skakel y su conexión con los Kennedy. El juicio de Michael Skakel comenzó en el 2002, más de 25 años después del desvivimiento de Marta Masley. Durante el juicio, la fiscalía argumentó que Michael, que tenía 15 años en el momento de los hechos, había desvivido a Marta en un arrebato de ira después de que ella lo rechazara. Presentaron testigos que declararon que Michael había confesado el crimen en varias ocasiones a lo largo de los años, y utilizaron las inconsistencias en su historia como parte de la evidencia en su contra. La defensa de Michael argumentó que no había pruebas físicas que lo vincularan directamente con el asesinato y que las confesiones eran poco fiables. También cuestionaron la veracidad de los testigos que habían presentado las acusaciones. A pesar de la falta de pruebas físicas concluyentes, el jurado encontró a Michael Skakel culpable de asesinato en 2002. Fue condenado a 20 años de prisión. El veredicto fue recibido con alivio por la familia Masley, que había esperado justicia durante décadas, pero también generó controversia, ya que muchos sentían que el caso no se había resuelto de manera adecuada. Después de su condena, Michael Skakel y su equipo legal presentaron varias apelaciones. Argumentaron que el juicio había sido injusto y que la atención mediática y la presión pública habían influido en el veredicto. En 2013, tras una larga serie de apelaciones, un juez ordenó la liberación de Skakel bajo fianza y otorgó un nuevo juicio, citando que su abogado original no había brindado una defensa adecuada. Sin embargo, en el 2016, la Corte Suprema de Connecticut revocó esta decisión, reinstaurando la condena original. Pero en el 2018, la Corte Suprema volvió a escuchar el caso y finalmente anuló la condena de Skakel, argumentando que su defensa había sido deficiente.
Aunque Michael Skakel quedó libre, la anulación de su condena dejó el caso de Martha Masley en una posición legal incierta. El caso de Martha Masley sigue siendo uno de los casos más trágicos y controvertidos de Halloween de la historia reciente de los Estados Unidos. Aunque Michael Skakel fue condenado y luego liberado, las preguntas sobre lo que realmente sucedió aquella noche de Halloween de 1975 siguen sin respuesta. Para la familia Masley, la lucha por la justicia ha sido larga y dolorosa, y aunque se ha hecho progreso en el caso, el verdadero cierre sigue siendo elusivo. El caso ha dejado una marca oscura en la comunidad de Belhaven y ha servido como recordatorio de que incluso en los lugares más privilegiados, la violencia y el crimen pueden destruir vidas en un abrir y cerrar de ojos. Buenas noches. O tardes.